Hola, ¿cómo andan? Esto es El Mundo esta semana. Muchas cosas pasaron. Vamos a hablar de Francia porque hay un nuevo conflicto de Emmanuel Macron. Se está complicando la cuestión, tiene que ver con la muerte del profesor Samuel Paty hace unos días en mano de un extremista islámico. También vamos a hablar de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Donald Trump tuvo una victoria. Al nombrar una jueza conservadora en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Así que de esto y también de Chile. ¿Cómo nos vamos a olvidar del plebiscito en Chile? Como se esperaba, ganó el sí a una nueva constitución. Y sin duda, este triunfo de la democracia nos debe llenar de alegría y esperanza. Antes de empezar, te invito a que te suscribas a este canal acá en la campanita de acá abajo, le des like, lo compartas con quien crea que le puedan interesar estos temas. A ver si logramos que el canal siga creciendo. Ahora sí, comenzamos con lo más importante de la semana. Esta es una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. La muerte del profesor Samuel Paty en Francia, después de haber mostrado, mientras enseñaba libertad de expresión a sus alumnos, mostrando caricaturas del profeta Mahoma, satíricas, de Charlie Hebdo, y después de que haya sido asesinado por un extremista, un joven checheno que hacía de los 6 años que vivía en Francia, este joven tenía 18 años, lo asesinó a cuchillazos a la salida de la escuela y esto despertó un gran desafío para el gobierno de Emmanuel Macron. Hubo varios homenajes en Francia al profesor Samuel Paty, pero el más resonante fue uno que se le hizo en la Universidad de la Sorbona. Entonces, ¿por qué Samuel fue asesinado? ¿Por qué? No era él el objetivo principal de los islamistas. Él simplemente enseñaba. Él no era el enemigo de su religión. Él había leído el Corán. Él respetaba a sus alumnos sin importar sus creencias. Se interesaba en la civilización musulmana. No. Al contrario. Samuel Paty fue asesinado justamente por todo eso. Porque encarnaba la república que renace cada día en las salas de clase, la libertad que se transmite y que se perpetúa en el colegio. Samuel Paty fue asesinado porque los islamistas quieren nuestro futuro y saben que con héroes tranquilos como él, nunca lo tendrán. Y vamos a aportar alto el laicismo. No vamos a renunciar a las caricaturas, a los dibujos, incluso si algunos dan marcha atrás. Emmanuel Macron ha hecho un mea culpa donde ha hablado de que el Estado francés permitió la conformación de ciertos guetos de ciudadanos donde se ha propagado el hambre y la miseria, y esto fue aprovechado por diferentes organizaciones islámicas. Francia tiene la población musulmana más grande de Europa Occidental, se estima que 5 millones de personas, y el Islam es la segunda religión más practicada. Hay una nueva ley en proceso de formación que el presidente Emmanuel Macron quiere presentar ahora en el mes de diciembre, donde se propone la obligatoriedad de la educación a los niños mayores de 3 años. La idea es que todos los niños se integren a la sociedad francesa a través de la educación, no permitiendo la educación en casa. También una de las propuestas de esta nueva ley es ejercer mayor control sobre las mezquitas y sobre la financiación con dinero extranjero que reciben. Otro de los puntos de esta nueva ley tiene que ver con prohibir la entrada a Francia de imanes provenientes de Argelia, Túnez o Libia, porque allí se encuentra el islamismo más radicalizado. También una de las cosas que intentará hacer la nueva ley es velar por los derechos de las mujeres, y ahí entra en juego el certificado de virginidad, ese certificado que se le exige a las mujeres musulmanas antes de casarse. Se sancionaría no solamente a los médicos que emitan los certificados, sino a quienes lo pidan. El gran reto de Emmanuel Macron es cómo oficializar estas medidas
pero sin estigmatizar al Islam. Y dijo que aquellas personas que practican el Islam deben estar protegidas del islamismo extremo. Y acá entra en escena Recep Erdogan, el presidente de Turquía. ¿Por qué? Turquía es un estado laico, como Francia, es un estado donde está separado Estado y religión. Si bien el 90%, 80-90% de la población es musulmana en Turquía, es un estado laico desde Kemal Atatürk, que decidió crear un estado laico y que la religión no tenga nada que ver con la política. Erdogan lo que está haciendo es aplicar cada vez más políticas conservadoras. No sé si se acuerdan, hace unos meses donde él reconvirtió el Museo de Santa Sofía en mezquita. No sé si se acuerdan. Bueno, él está llevando a cabo una serie de políticas conservadoras, de vuelta al conservadurismo muy grande en su país, y se involucró en este conflicto. ¿Qué pasó? Habló de Emmanuel Macron y dijo que el presidente necesitaba hacerse un examen de salud mental. ¿Qué se puede decir de un jefe de Estado que trata a millones de miembros de diferentes grupos religiosos en su país de esta manera? En primer lugar, debe someterse a un chequeo mental. ¿Cómo se tomó Emmanuel Macron esto? Y bien no. Si te mandan a rever tu salud mental, creo que nadie se lo tomaría bien, se lo tomó mal. También dijo que la indignación y la mala educación no son un método. Y retiró por consultas, no es una retirada oficial, pero retiró por consultas al embajador francés en Ankara. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Y la presidencia de Francia emitió un comunicado que dice: exigimos a Erdogan que cambie el curso de su política porque es peligrosa desde todos los puntos de vista. Y vaya si es peligrosa, miren las manifestaciones incitando al odio que se hicieron. Miren las imágenes. Macron le respondió a través de Twitter a Erdogan en 3 lenguas, en inglés, francés y en árabe. Erdogan, no contento con esto, llamó a un boicot a los productos franceses. Se sumaron varios países árabes, se sumó Kuwait y Qatar, y también Jordania y el Líbano. No los países, pero sí los grupos radicalizados islamitas se sumaron a este boicot. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki Musevilere karşı yürütülen linç kampanyasının bir benzerine bugün Müslümanlar maruz kalıyor. Şimdi ben burada milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa, ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin.
En tanto, la canciller alemana Angela Merkel salió en defensa de Emmanuel Macron, también lo hizo Giuseppe Conte, el primer ministro de Italia, también lo hicieron desde Países Bajos. En tanto, en algunos hoteles de Francia, como en Montpellier, por ejemplo, se estuvieron mostrando en las medianeras de los edificios imágenes, las de Charlie Hebdo, con las caricaturas de Mahoma. Países musulmanes contra Francia, porque ¿de qué lo acusan? Bueno, porque es difícil entenderlo. Lo acusan de reivindicar el derecho a la blasfemia, de publicar caricaturas, de reafirmar la laicidad, de poner en marcha el proyecto de separatismo islámico. La verdad es que la situación con la que va a tener que lidiar el presidente Emmanuel Macron es una situación muy compleja. Es más, este martes tuvieron que evacuar el Arco del Triunfo, los alrededores de la Torre Eiffel, por intentos de atentado. Y esto se estima que tiene que ver con estas reivindicaciones de grupos extremistas islámicos que lo único que hacen es reivindicar e incitar a la violencia. A pocos días de las elecciones presidenciales este 3 de noviembre, Donald Trump tuvo una gran victoria. Oye, Rafi. En septiembre de este año fallecía la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg y dejaba un lugar vacante entre los 9 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Donald Trump no perdió ni un minuto de tiempo y presentó a esta señora de 48 años, súper joven para este puesto en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que es Amy Coney Barrett. Y con Amy ya son 3 los jueces que Donald Trump en 4 años, increíble lo que pasó, pero en 4 años logró renovar a 3 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Primero lo hizo con Neil Gorsuch, después con Brett Kavanaugh, ahí se le complicó un poquito con Kavanaugh, pero no vamos a hablar ahora. Y ahora propuso a Amy Coney Barrett y nada, fue rapidísima su asunción. Esto pasaba anoche en los Estados Unidos. Anoche, digo anoche, vos no sé qué día estás mirando este video. Esto pasaba este lunes 26 de octubre en los Estados Unidos. Todos sus compañeros en la Corte Suprema la apoyaron y dijeron: somos republicanos, demócratas e independientes. Pero escribimos en apoyo al nombramiento de la profesora Barrett para ser jueza de distrito. La profesora Barrett es una mujer de un notable intelecto y carácter. Está supremamente calificada para la posición y debo decirles que yo la he estudiado y la considero sumamente calificada para esa posición y será fantástica. Entonces ahora se habla de una supermayoría conservadora en la Corte de Estados Unidos con 6 conservadores y 3 liberales. El juramento que he hecho solemnemente esta noche significa en el fondo que haré mi trabajo sin ningún temor ni favor y que lo haré independientemente de las ramas políticas y de mis propias preferencias. Esta situación donde los conservadores dominen la Corte Suprema de los Estados Unidos hace 80 años que no se daba. Te preguntarás qué pasó hace 80 años en Estados Unidos. Bueno, era 1930, gobernaba Franklin Delano Roosevelt.
Allí, en ese momento, la Corte Suprema de Estados Unidos tenía lo que se conocían como los 4 jinetes del apocalipsis, que eran 4 conservadores que votaban en bloque. Después había 3 jueces liberales y los últimos 2 que generalmente votaban para el lado de las políticas conservadoras. En la crisis en Estados Unidos, la crisis del 29, produjo desastres en los Estados Unidos, muchísima gente sin trabajo, y le complicó muchísimo a Franklin Delano Roosevelt aplicar el New Deal. El New Deal fue un programa del presidente de Estados Unidos que trataba de proteger a las personas más vulnerables que se habían quedado sin trabajo. La situación era caótica y le bloquearon todas las propuestas entre 1932 y 1937. Aquella Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó de forma consistente todo tipo de políticas tendientes a mejorar las condiciones de los más necesitados, de los más vulnerables, y las que el presidente consideraba necesarias para sacar sí o sí al país de la gran crisis económica. Y acá la pregunta que se harán es cómo Roosevelt pudo salir de este embrollo en el 37. ¿Saben cómo hizo? Estuvo muy astuto. El presidente propuso que la Corte Suprema de Justicia amplíe los jueces, que pase de 9 a 15 jueces, de manera que no se puedan trabar todas estas leyes que el presidente presentaba. Entonces, ¿qué hicieron los jueces? No queriendo ampliar a 9, porque obviamente perdían poder, los 2 jueces que generalmente votaban para el lado de los conservadores comenzaron a votar las propuestas de Franklin Delano Roosevelt, que eran propuestas más liberales. Así se logró destrabar esta cuestión que se conoció como el cambio a tiempo que salvó a los 9. ¿Por qué te cuento esto? Porque una de las cosas que puede llegar a pasar es que cuando esté en ejercicio un presidente demócrata y quiera modificar leyes o propone leyes que tengan que ver con el cambio climático, por ejemplo, o con cuestiones de salud, estos jueces conservadores pueden frenarles. Pueden frenar, como pasó con Franklin Delano Roosevelt, políticas que quieran llevar a cabo. Una de las cosas que hicieron los republicanos en estos 4 años donde Donald Trump estuvo en el poder fue centrarse en el sistema judicial y ubicar en puestos claves a jóvenes conservadores. Son instancias vitalicias que pueden afectar hasta una generación. Entonces corren riesgos, leyes sobre inmigración, como te decía, derecho al aborto, matrimonio homosexual, que en el 2015 se legalizó en Estados Unidos, pero todavía es muy controvertido, derecho a voto, control de armas, protección del medio ambiente. Son muchas las cuestiones que están en juego, y con estos jueces conservadores al poder, probablemente exista un retroceso. Y estaba leyendo un artículo que hablaba de que la disciplinada operación de nombramientos de los jueces es una de las principales razones por las que los republicanos del Congreso lo han apoyado a Donald Trump calladitos la boca, de manera tan leal, incluso en el medio del caótico manejo de la pandemia. Ríndanse. Los tenemos rodeados. El nombramiento de Amy Barrett tiene que ver también con agradar a la base conservadora, al elector conservador. Acá esto es clave, porque Donald Trump se apuró tanto en nombrar a Barrett porque probablemente la necesite, porque si la elección no da su favor, si él no gana las elecciones, probablemente lleve esto a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que va a tener que decidir quién ganó la presidencia, si Joe Biden o Donald Trump. Entonces creo que bueno, es una gran aliada. Me olvidaba, otra de las cosas en las cuales Barrett puede ayudar a Donald Trump es en la cuestión de presentar la declaración jurada de los impuestos, saber cuánto paga, cuánto no paga, que Trump no quiere presentar. Ella lo puede ayudar. Así comenzaba el gran cambio en Chile, en octubre del 2019, cuando el gobierno anunció el aumento del boleto de subte. Estudiantes universitarios decidieron entrar sin pagar.
Y finalmente este domingo hubo plebiscito, ganó el sí a una nueva constitución, a la redacción de una nueva constitución. Pero fíjate algo, el chileno es duro para votar, duro. Votó el 51% de la población, podrían haber votado 14 millones de personas, bueno, votaron 7 millones y medio, que en su mayoría de ese 51% que votó 8 de cada 10 chilenos, que votaron, porque ven noticias que decían 8 de cada 10 chilenos votó por el sí a la Constitución. No, 8 de cada 10 chilenos que votaron en el plebiscito eligieron una nueva Constitución que sea redactada, y hete aquí, porque era, ¿elegís una nueva Constitución, que se redacte una nueva Constitución o no? Pero había otra pregunta, que proponía una constitución mixta, es decir, que sea redactada por congresistas y por constituyentes elegidos por la población, o que sea elegida 100% por constituyentes elegidos por el pueblo. Esta segunda opción también fue la que primó, casi con el 80% de los votos. Estos fueron los festejos en Chile este 25 de octubre después de la votación. Bueno, y es un proceso largo, ¿eh? Se votó recién ahora a favor de una redacción de una nueva constitución, pero hay una fecha que es el 11 de abril del año que viene, del 2021. El 11 de abril se va a votar nuevamente. Se van a elegir los 155 constituyentes, todos elegidos por el pueblo, en base, bueno, a la elección y a las circunscripciones de diputados en Chile. Esa va a ser la próxima votación. Ellos van a tener 9 meses para redactar la nueva constitución. Lo pueden extender solamente por un plazo de 3 meses. La noche del viernes 15 de noviembre, una gran mayoría de parlamentarios y partidos políticos, en una hora crítica para nuestra República, alcanzó un acuerdo por la paz y la nueva Constitución que nos ha permitido recorrer las vías del diálogo y de los acuerdos. Así nació un camino democrático, pacífico y en base a acuerdos para encauzar nuestro país al plebiscito constitucional que hoy hemos celebrado y que marca el inicio de un proceso constituyente. Una constitución nunca parte de cero, porque representa el encuentro de las generaciones. Una constitución siempre debe recoger la herencia de las generaciones que nos antecedieron, la libertad y voluntad de las generaciones presentes y la esperanza de las generaciones que vendrán. Acá aparecieron varias cosas, porque está el tema de la paridad. Tiene que haber paridad sí o sí entre hombres y mujeres. No sé cómo van a hacer, yo pienso, porque 55 es un número impar. No sé cómo van a arreglar esa cuestión. Pero tiene que haber mitad hombre, mitad mujeres. ¿Qué pasa? Si más hombres, se tiene que presentar, para empezar, la misma cantidad de candidatos hombres y candidatos mujeres para que sean elegidos el 11 de abril. Si ganan más hombres que mujeres o más mujeres que hombres, se van a tomar se va a completar el cupo y después se van a tomar a los más votados de la lista para sumarlos, digamos. Tiene que estar sí o sí el cupo, no sé si se entendió, pero se tiene que sumar el cupo 50 y 50 formado por hombres y mujeres. No sé qué va a pasar con ese 1 que es impar. Un tema que todavía no se decidió es el de los pueblos originarios. Se habla de otorgarles 28 escaños, pero que estén distribuidos proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de población. Por ejemplo, los mapuches tendrían más escaños que los Rapa Nui de la isla de Pascua, pero es algo que todavía no se vio. Se habla de que se le van a dar 28 escaños a los pueblos originarios.
Ahora, mientras los constituyentes estén debatiendo todas las leyes y qué sé yo, tienen que ser aprobada cada una de las nuevas propuestas por 2/3 de los constituyentes. Esa es una de las claves, ¿no? Pero esto no termina acá. No termina acá, porque ellos dicen, bueno, lista, acá está la nueva Constitución de Chile, listo, terminamos nuestro trabajo, se finí. No termina ahí. Va a haber un nuevo plebiscito donde la sociedad chilena va a tener que elegir si aprueba o no esa Constitución. Pero no va a votar solamente el que quiera, el 51% de los chilenos como pasó ahora, no. El voto va a ser obligatorio. Todos los chilenos van a tener que decidir si aprueban o no esta nueva Constitución. Se espera que en el primer semestre del 2022 sea el plebiscito para aprobarla, y este aquí una cosa, que Piñera no va a estar más en la presidencia. ¿Por qué? Porque hay elecciones presidenciales en Chile en noviembre del 2021. Así que cuando se realice, en marzo asume, en marzo del 2022 va a asumir el próximo presidente. Entonces probablemente ese sea el encargado de llevar a cabo este plebiscito, que ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero es un proceso largo, que dura 2 años. Tiene que cuidarse, porque el coronavirus no para ni descansa porque hay un plebiscito. Esto fue todo por hoy. Si te gusta lo que hago, compartí los videos, dale like, no sé, podés hacer muchas cosas para ayudarme a que se difundan. Y muchos me preguntan, el tema de la pandemia no lo tocás y no lo vas a tocar. El tema de la pandemia yo creo que está en el contexto de lo que sucede, es como una variable más dentro de lo que pasa. Si influye o no influye, o por qué no se realizó el plebiscito hasta ahora, que fue por cuestiones de pandemia, se incluye. Pero cuando no afecta a ciertas cuestiones políticas, la verdad que decidí no incluirlo, sino, bueno, me baso en la política y en el análisis de lo político. Pero contado de una manera que yo quiero que lo entienda todo el mundo. Quiero que esto llegue, quiero que esto se sepa. Siento que por ahí desde las relaciones internacionales está como, o existe como una separación donde se habla con un vocabulario más difícil o más complicado. Mi idea es lo contrario. Mi idea es que todo el mundo pueda ver estos videos y entenderlos en un ratito. Te informás, algo que también te genere placer, ¿no? Porque tratamos de hacerlo divertido, siempre tratando de ponernos en el lugar del otro, tratando de hacerlo en cierta forma desde un lugar de parcialidad, que obviamente esto no se puede hacer porque no existe la parcialidad. La idea es hacerlo de la manera más neutral posible. Escucha mi podcast también, que hago análisis, porque a mí me encanta. Yo vengo de la radio, o sea, a mí me encantan los podcasts, me siento mucho más cómoda que acá en cámara, debo decirlo. Búscame en Spotify, es Política Internacional. Hacemos siempre un análisis de lo más importante de la semana. Así que bueno, gracias. Nos encontramos la semana que viene. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal. Dale, te mando un beso. Hasta la semana que viene.